Hola, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Filmografías Podcast. Otra vez aquí nosotros, bueno, Luis, su servidor, y Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Es más aquí dando, haciendo lo que amamos. Así es, otra vez aquí vamos a tratar de dialogar sobre un tema que creo que es muy interesante porque últimamente se ha vuelto como más, pues más relevante por una productora específicamente que está muy de moda, ¿no? Pero bueno, hoy Sí, es. lo que hablaremos es sobre el cine independiente. Pues de esta concepción del cine Bien. en el 59, que es con Shadows de Cassavetes, que digamos, él veía el cine un poco más, de alguna manera más lúdica, más pasional, de hacer cine por el cine y divertirse. O sea, él reunía a sus amigos y grababa con el equipo que podía tener, que no era mucho, ¿no? Era muy poco presupuesto y muy poco equipo. Era más el espíritu y la pasión. Pero para ti, Ángel, ¿cuándo o sea, ¿estás de acuerdo con esto, con que empieza con Cassavetes, o consideras que empieza antes? ¿Cuándo crees que empieza? Es que sí, estoy de acuerdo contigo, es una figura importante para lo que considerarse hoy el cine independiente. Si bien nos vamos al principio del cine, pues probablemente la mayoría de las producciones eran de producciones muy pequeñas o incluso de unas chicas que están ahí metidas, por ejemplo, el Méliès, que él probablemente él produce la mayoría de sus cosas. A los otros, tal vez en excursionismo, a lo mejor también ahí, imagino que había muchas cosas. Chatney, por ejemplo, pienso, es la manera en la que pudo haber comenzado, porque ya después empiezan cuando la industria descubre que esta es una manera de realmente dinero, pues ya es cuando empiezan a nacer las productoras, la Metro Media, muchos muy importantes, los Warner, no sé, no recuerdo cuándo comenzaron, pero son estos monstruos que incluso día a día podemos ver un poco, ¿no? Como ellos fueron los que pusieron el arte de cómo hacer cine y cómo venderlo, que es más como la tirada de ellos. Y ahora, pues sí, estoy de acuerdo contigo, que hacen los 50 o ayudó eso, y ya después sí hubo una pelea grande de películas. Así que y como tú dices, estoy de acuerdo, es algo controvertido, ¿no? Porque sus esferas de cine son algo que en esta día pudo haberse considerado como independiente. Puede referirse fácilmente ahora, o por ejemplo, pienso en película que hace muchos años, y por el valor que tenía el dinero en ese momento, haber sido considerada como una película independiente, pero ahora tal vez se puede generar el que está el acceso o todo tiene el acceso para ser libres creadores, que todo podría hacer su película con las mínimas apariencias, sería un icono, tal vez iluminación, y sus cámaras podría así bien, y eso de cierta manera también es independiente, ¿no? Entonces, en este capítulo tratamos como de guiar, ¿no? Por dónde se va este cambio de lo que es lo independiente, y si es yo creo que, bueno, voy a hacer este spoiler, pero creo que es un poco tramposa el término, porque pues termina siendo al final, y pues es igual de disfrutar que el social, y eso no determina que mejor que el cine comercial o inferior, ¿no, Luis? Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en esto de Méliès, ¿no? Creo que él o sea, haciendo una retrospectiva sobre la situación, creo que él diríamos que es un poco quizá el gran exponente, porque pues él hacía sus películas con su propio presupuesto, ¿no? Y pues Sí. él mismo también pues buscaba todo lo que fuera posible para llevar a cabo su visión, ¿no? O sea, era en todo sentido, creo que era independiente. Pero sí, o sea, igual creo que habría que tomar en cuenta, como dices, cuándo es que empieza a ser el cine rentable, ¿no? Que las productoras empiezan a hacerse ricas con el cine. Y si te pones a pensar, creo que
O sea, creo que hasta, yo siento que no es hasta que llega Spielberg que ya se vuelve, que empieza a aparecer el cine así comercial por excelencia, ¿no? Porque antes siento yo que había muchas películas, que sí había películas como Casablanca, ¿no? Y Ben-Hur, para mí fue ajá, ajá, todas esas que eran como, pues, de gran presupuesto y que las productoras buscaban, pues buscaban obtener algo, ¿no? O sea, ya ingresos, ¿no? Pero, pero siento que sí todavía había una especie de independencia para los directores, ¿no? Estaba Kubrick, estaba Hitchcock, sí, aparece por ahí Scorsese todavía, ¿no? En los setentas, que es con Taxi Driver, Toro Salvaje. En los 80, ese del 80 creo. Y sí, justo también, como dices, o sea, también hay que dejar algo en claro, creo, que hablar de cine independiente para muchos es como una cuestión como de, o sea, que lo relacionan mucho con un mejor cine, ¿no? Y creo sí, que habría que mencionarlo, ¿no? Que no, no está relacionado con eso, no es, pues muchas películas realmente son independientes y no son tan buenas. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de un exponente, ¿no? Que de este tipo, ¿no? Que es Wisu con The Room, que es una película mal actuada y todo esto, pero se hizo famoso justo por eso, ¿no? Por ser una película tan mal actuada y que hasta James Franco hizo una película, ¿no? sí, Sobre Wisu y era independiente, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, creo que lo más importante en esto es, o sea, en este tipo de cine, es la visión del director que se respeta, ¿no? Un poco más o completamente, ¿no? Pero justo eso, o sea, no significa que es mejor. O sea, para nosotros como espectadores no siempre está asegurada la calidad, ¿no? sí, Y, está un poquito esa línea, ajá, está un dime, poquito dime. esa línea está ligado al cine de director, empieza mucho con la autoría de, cuando empieza a ver directores que iban imponiendo como su estilo, cuando comenzó Kubrick, un poquito en Hitchcock, en Oriente, Kurosawa, veíamos un poco de eso, ¿no? Como los directores que incluso ahora que comenzando como, es una tendencia que nada, comenzando con directores independientes, sean de un renombre y las pruebas pues quieren sacar una tajada de eso buen contenido que sacar de ellos. Y igual al ellos fueron se dio al del nuevo cine, por ejemplo, cuando ya no fue más rentable en Inglaterra, pues tuvo que besarse al mercado norteamericano y le funcionó justamente igual algo parecido seguro que sucedió con Kubrick, entonces de todo el mundo. Y en ese momento pasa parecido, estamos viendo con Nolan como si fue, yo decir que, por ejemplo, Memento poder considerado como independiente hasta cierto punto. Pero ahora no puedes decir eso, ¿no? Porque pues, viendo lo de todo lo que hay detrás de él, no, ya no es un cine, aunque siendo cine de autor, no es cine, y un poco más enfocado comercial, ya no es cine de autor. Sí, o sea, creo que, o sea, como mencionaba este de Scorsese, ¿no? Pues sí, igual Kubrick, las primeras que tuvo, Hitchcock, incluso Spielberg, ¿no? La primera que es Tiburón. Bueno, si es no creo si es la primera, Uh, pero Tiburón es igual de poco presupuesto y es independiente y ya después ya lo contratan los grandes estudios, ¿no? Ah, dime. que ojo, es curioso, ¿no? Como una película de, por supuesto, considerada independiente, puede volverse rentable al punto de pasar producciones millonarias, ¿no? Por ejemplo, Tiburón no recaudó el momento, no recuerdo quién es el director, pero quien hizo la película de actividad normal, paranormal, con cuánto producciones La Bruja de contó, Blair, ¿no? era muy, sí, es un poco tramposo esto del independiente, ¿no? Por ejemplo, hablando de Tiburón, como del hecho de que contó con una producción minúscula, o sea, eran tal vez no como otras películas, pero cuánto no logró alcanzar, ¿no? En sus recaudaciones, siendo una película de bajo presupuesto. Y poniendo un ejemplo más cercano, por ejemplo,
la actividad paranormal, ¿no? Como con un poquito presupuesto, igual la Bruja de Blair, alcanzaron, se volvieron, sacaron unas cifras que ya envidiaría cualquier película de alto presupuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé si a Star Wars igual, y sí lograron hacer eso, pero quizá, quizá sus productores ellos quisieran haber sacado más de ahí, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo el buen cine independiente puede, siendo bueno, siendo malo, como mencionabas, la de la película anterior, La de Room, este, ajá, de Room de la Wiseau, de ¿no? Room, cómo pueden, o sea, cómo puede de un bajo presupuesto hacerse algo tan rico y generar ingresos muy elevados. Es impresionante, la verdad. Y también está el lado contrario, ¿no? Que hay películas con mucho presupuesto y que no recaudan del todo bien y que de alguna manera Sí, respetaron la visión del director. Que, por ejemplo, la que me recuerda, la que me viene mucho a la memoria es esta de Apocalypse Now, ¿no? De Coppola, sí, que duró sí, un sí, buen tiempo para que se filmara. Fueron años y gastaron mucho dinero y realmente recaudó muy poco, ¿no? muy poco, no fue Y, retribuible. y ahorita la más reciente es Tenet, Tenet. ¿no? Ajá, exacto, Tenet, la Sí, de sí, sí, Nolan. sí. O sea, no recaudó lo que se esperaba, la verdad, muy poco. Pero, Que eso no, ajá, dime. no, o sea, no quiere decir que hayan sido malas películas. Las dos son unas Sí, no, no. películas, bueno, Apocalipsis Now está en otro peldaño, pero, Ujú. o sea, no es equiparable, no se puede comparar el hecho de que hayan fracasado por su contenido, es más tal vez, por aspectos publicitarios, ¿no? El que no se les haya dado tanta revuelo a ellos en sus campañas, no sé, pueden ser varios factores, pero ahí vemos que no hay un punto en el que podamos decir que el hecho de que una película fracase es por su contenido, ¿no? Porque Sí, en general ajá. las películas que de poco presupuesto son, o sea, son poquitas, son un número muy reducido de las que en realidad logran destacar. Y también es un cine más realista e intimista, o sea, es más cercano a, pues, al autor y trata cuestiones de manera más realista, o sea, no, digamos, no una forma Disney, ¿no? Que es como más la diferencia más clara, ¿no? Con Disney, creo que Sí, sí, es sí. más embellecer la vida y pues un cine más de autor y con bajo presupuesto. No sé si se me pasa alguna característica o tú tengas alguna otra. Ese es de las más fundamentales, ¿no? Bueno, suele pensarse que es de las más fundamentales, el Ajá, presupuesto, sí. pero no, estoy de acuerdo contigo, va más por el hecho de no estar relacionado con una productora de estas de altas. Pero bueno, al final muchas nacieron de esa manera. Por ejemplo, lo que comenzaba haciendo Netflix, Ujú. hablábamos anteriormente que eso podría considerarse de cierta manera como cine independiente, lo que sea en principio, sea o no de buena calidad, pero de cierta manera lo era. Pero igual, yo creo que algo que también marca el cine independiente es que ha tenido diversas etapas a lo largo de su historia. Eh, o sea, por ejemplo, podríamos decir que tal vez lo más alejado de lo que podría considerarse cine independiente es el cine de Hollywood. Ojo, cine de Hollywood, más no el cine norteamericano, porque se suele pensar que cuando se habla de cine de Hollywood se habla de todo el cine de Estados Unidos y no para nada, no es lo mismo. Para un ejemplo, pues el Festival de Sundance, ¿no? Que trata de premiar todo esto, todas estas propuestas que no tienen tal vez los recursos que las grandes productoras quisieran, bueno, que quisieran tener de las grandes productoras. Sin embargo, ahí están y es cine que no le pide nada al, al cine comercial. Y creo que también ha habido sus grandes momentos en el cine italiano, en el cine europeo más que nada, porque igual el cine italiano y el francés es muy importante. Incluso países que no podrían aportar pienso ahorita en Asia puede estarse generando muy buen cine tal vez, cuando es el reflejo de la realidad, que trata de hacerse más, por ejemplo, el documental sí o sí casi siempre es un exponente del cine independiente. Y aquí en México, por ejemplo, no sé si hasta qué punto podría considerarse ahorita que se está haciendo cine independiente, tal vez mucho el que no está
producido por casas como Televisa o TV Azteca tal vez, pero pienso tal vez en Darcy sí algunas es de cine, sus ¿no? Casi últimas también. cosas. De hecho, la de Eli tal vez de Escalante, puede que sea Ujú. de lo último. O por ejemplo, lo que salió el año pasado, ¿no? De la de esta película, no recuerdo su nombre, creo que no, ya no estoy aquí, que era, Ah, sí, que sí, era de sí. Netflix, también producción de Netflix, pero algo ahí también había de independiente. Otras cosas que pudieras ver o que pudieras mencionar, Luis, de aquí, del panorama mexicano del cine independiente. Sí, pues justo, o sea, aquí creo que lo independiente es lo más chido, o sea, absolutamente, ¿no? Lo comercial ni siquiera es, De hecho, o sea, ni tantito bueno, ¿no? no es de buena calidad. No, no, no. Pero aquí, por ejemplo, pues está, pues Roma creo que es un poco independiente todavía, ¿no? O sea, lo compró Netflix, pero era, o sea, era de otra Sí, 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 productora, definitivamente. o sea, el más reciente, creo, o el más famoso también. Sueño en otro idioma, Güeros. Y creo que la que empieza con todo esta ola de cine independiente en México que le dio pues le abrió puertas, ¿no? Creo que es Amores Perros, ¿no? De Iñárritu, Sí, que fue el gran definitivamente. boom del principio del siglo y también del cine Que hizo ver independiente. que voltearan los focos de otros países, ¿no? Del mundo en general hacia lo que se estaba haciendo en México y lo que se podía hacer, Ajá, volvió rentable, ¿no? ajá, la visión, o sea, uno mostró que podía ser rentable, ¿no? Que no todo Sí, tenía que ser comedia, risa en vacaciones, cosas así, ¿no? Que era lo de los noventas y algunas contadas de los noventas que más o menos como, no me acuerdo si es de los noventas, pero la de Sexo, Pudor y Lágrimas, creo que también, bueno, sí es de los 2000, pero pues no es como, sí, de los noventas, o comenzando los 2000, no recuerdo. sí, tampoco me acuerdo, pero bueno, era como, pues un poco un cine, digamos que tampoco era un cine, o más o menos cercano al de ahorita el comercial, ¿no? Pero con Amores Sí, Perros, Iñárritu, pues tiene una visión, o sea, se le respeta y lleva a cabo su visión, ¿no? En historia, en todo. Y todo el reconocimiento que tuvo, ¿crees? creo que fue lo que hizo que las productoras dieran como esa, o que dieran apoyo a cineastas, ¿no? Como Cuarón, que también después hizo, y tu mamá también, que también creo yo que también es una película muy chida, ¿no? O de las más Sí, sí, sí. importantes para el cine mexicano de los últimos 20 años, ¿no? Que ese sí era cine mexicano, ¿no? Porque no, al menos desde mi punto de vista no podría considerarse como cine mexicano lo que han estado haciendo el trío de Guillermo, Alfonso y Alejandro, Ajá. porque pues ha sido con producción, eh, si bien, si no estadounidense, inglesa o con otras ayudas de otras, o sea, no, y que en su praxis no es, o sea, no hablan de una identidad mexicana, es más como algo más universal tal vez, o más anglosajón, de cierta manera. Pero bueno, es lo que comentábamos en un principio, que hay como un estigma, ¿no? Sobre lo independiente. ¿Cuál crees tú, Luis, que es la razón por la que se le ve con esa etiqueta negativa al cine independiente? ¿Cuál crees que sea, o sea, o al menos aquí entre los consumidores mexicanos, cuál crees que sea la razón por la cual se le pone esta etiqueta al cine independiente? O sea, que es positiva, ¿no? ¿O te refieres negativa para las productoras? Negativa, porque pues, generalmente suele dejarse de lado, ¿no? O sea, es como Ya, ya. la gente que he visto, he tenido la oportunidad de ver en los grandes cines que hay aquí en el país, Ujú, ujú. que, o sea, las familias definitivamente prefieren, no todos, no, porque no hay que generalizar, pero una gran cantidad sí prefieren evitar ese tipo de películas. Y es algo triste, porque pues ni siquiera una oportunidad logran darles. Pero ¿cuál crees tú que es esta, o qué es lo que motiva o espanta a la gente para no llegar a este tipo de propuestas? Es que siento que también sin querer son los cineastas a veces, ¿no? Que a veces sí se pasan un poco de mamasear o tienen también una visión como de cine que es, o sea, que es de arte y piensan que cualquier cosa es de arte, o sea, que cualquier cosa que hagan es arte y de repente, no sé, tampoco Sí, sí, se trata de hacer una película que tenga que tener la cámara, sea tener la cámara por un buen rato viendo lo mismo, cosas así. O sea, sí puedes experimentar, sí, sí, pero creo que hay pautas, ¿no? También que seguir, o sea, no tiene que ser un cine aburrido. O sea, no, sí tienes que sí, respetar tu sí. visión, pero tampoco tienes
que ser, digamos, siento yo que es un poco pedante, ¿no? Como que pasarte de la raya y pensar que tu visión es artística completamente y cualquier cosa que hagas para ti está bien. Y siento que ahí empieza un poco el estigma, ¿no? Que, que la gente la ve como cine aburrido, ¿no? Porque no todas son aburridas también, te digo. O sea, por eso siento yo que hay ciertos cineastas que en su momento empezaron a hacer como un cine así, que era como para mi gusto pedante, ¿no? Y la otra razón siento yo que es, pues, absolutamente también el público, ¿no? Porque el público siento que, o sea, sí hay parte Sí, de los definitivamente. cineastas, pero también hay parte de que el público está muy acostumbrado a una forma, ¿no? De hacer cine o de las películas, ¿no? Muy cliché de su desarrollo, ¿no? Pues Disney, o sea, Disney sinceramente, ¿qué cambia, ¿no? O qué cambiaba mucho en sus historias? Realmente poco, ¿no? O sea, eran muy clichés, muy normal. O sea, su desarrollo, su desenlace, todo eso, ¿no? Ya últimamente está un poco arriesgando porque Pixar, que también era independiente Pixar en su momento, pero lo compró Disney y pues ya empiezan como a tener se enriquece su visión, ¿no? Pero siento que yo que es Sí, un poco esas dos cosas. Y también en cuanto a las productoras, creo que también se ve un poco negativo y pues absolutamente pues es el dinero, ¿no? Siento que sí es un sí, riesgo. definitivamente. Ahorita creo que también lo que el ejemplo más claro de lo que pasó con el cine, digamos, hace que serán 60 años, 50 años, cosa que no era de todo rentable, ¿no? Lo pasó en la televisión, ¿no? Con series que empezaron a demostrar el- que era el camino, ¿no? O HBO, ¿no? Creo que Sí, definitivamente. HBO muchas veces tuvo éxito sin buscarlo, o sea, en el sentido de que respetaba la visión de los actores y creía en ellos, pero que sin querer dio en el clavo y poco a poco fue volviéndose un... ¿Tú por qué crees De las que el mejores cine? series de la historia. Sí, yo creo Sí, que de las sí, o sea, mejores series de la historia están en HBO, sinceramente. sí, sí, True Detective, por ejemplo, creo que es como muy... Bueno, a mí me Sí, gusta mucho. Pero, por es ejemplo, muy a ti, bueno. ¿tú qué crees que es por qué se ve negativo el cine independiente para el Sí, público? Y, estoy de acuerdo, es una línea muy delgada el hecho de que de hasta qué punto los directores quieren ser y triste, o sea, no es por juzgar, ¿no? Yo al final creo que puedo de cierta manera considerarme dentro de ese tipo de consumidores, ujú, como los que estamos acostumbrados a consumir siempre lo mismo, porque lo igual, lo que es igual nos satisface, ¿no? De cierta manera, las personas que quisieron viendo, por ejemplo, lo que nos vendía Televisa con sus novelas, con sus programas, que es un poco a donde migró al cine, ¿no? O sea, Televisa migró con ese tipo de contenido al cine, porque pues sabiéndose que ya no es rentable por el hecho de que hay ahora plataformas que tienen una calidad de contenido y calidad y cantidad que completamente abruman lo que Televisa trata de hacer. Pero eso en cuanto a juzgarle al creador de cine, ¿no? Que trata de hacer cosas muy locas, muy experimentales. Que, que no es lo mismo, ojo, ¿eh? Tal vez esto no sea bien, ya sé que lo comento mucho, pero trato de definir de esa manera, que no es lo mismo el cine de arte que cine independiente, ¿eh? Porque puede haber una película que se considere de arte, tal vez ahorita no sepa decir cuál, pero puede que haya cine de arte que es comercial definitivamente y trabaja con grandes presupuestos. Así que no, es también un poquito la trampa como nos los venden el cine aquí en México, por ejemplo, Cinépolis, ¿no? sí, Que ajá, ujú, pone exclusivamente su sala de cine de de arte arte. y lo restringe de cierta manera. Porque pues, o sea, ¿cómo pones a pelear a una película que, ponle tú, sea o no de independiente, pero que se considera como de arte, contra 11 salas en las cuales tenemos películas de Marvel, ¿no? O sea, no hay manera de pelear contra eso. Y, pero bueno, eso es en cuanto a lo del creador. Pero el espectador influye mucho también en el contenido, porque si el espectador consume ese tipo de contenido y es lo que está viendo, hace que el mercado busque producir eso, ¿no? Y al final vemos
tal vez ya extrapolándolo a otras sesiones, ¿no? Pero tal vez vemos ya más de 10 temporadas de Walking Dead, seguimos consumiendo otro tipo de contenidos que ya no son para nada propositivos, ¿no? Y es un poquito esto, tal vez lo que espante a las audiencias del cine independiente, el hecho de que quieran consumir un tipo específico de cine, que están en su completo derecho. Pero pues al final eso reduce las posibilidades del cine a que lo independiente no tiene tantas posibilidades de competir, porque al final es una competición. El hecho de que se haga o no, pues ya los registros están ahí, ¿no? Hablábamos de Lucis Now y Tenet. Fallaron, pero están ahí y en cualquier momento se puede acceder a ellas. Pero en su momento, tal vez propuestas que iban un poco en esa idea de lo que ellas querían hacer, se vieron truncadas por el hecho de que esas propuestas iniciales no supieron, ¿no? Sí, bueno, me gustaría mencionar esto de que el caso opuesto, o sea, que también creo que es importante para marcar como la línea, ¿no? De lo independiente. Que mencionas esto de la televisión, ¿no? Bueno, que hoy vemos mucho de Walking Dead, o sea, hasta quién sabe cuántas temporadas y ya realmente no es gran cosa. Creo que ya terminó, pero no sé seguro. Sí, no tampoco yo. Pero en el cine de los que digamos empiezan un poco son Coppola, Spielberg y CMX, ¿no? Que en el cine o sea, lo que pasó en el cine como de Walking Dead fue esto de empezar a hacer las franquicias, ¿no? Bueno, y Sí, George Lucas. George Lucas, Ajá, sí. Coppola con El Padrino, George Lucas con Star Wars, este Spielberg con todo esto de Indiana Jones y CMX con Volver al Futuro, ¿no? Volver al futuro. Ajá, que son como las grandes franquicias de los 80s para atrás, que empiezan como a impulsar la avaricia bueno, o sea, creo que es importante como mencionarlo porque pues, o sea, creo que también importa, o sea, como al ser un opuesto, ¿no? Al el cine hollywoodense, el cine comercial, habría que marcarlo también como es especificarlo, o sea, qué implica que sea un poco el cine comercial, ¿no? Que creo que yo es ese, que es absolutamente, o sea, centrarse en ganar dinero y pues las franquicias eso buscaban. Que digamos que Coppola, o sea, quizá entra por ser franquicia, pero nada más, porque realmente su visión sí fue respetada, creo, o sea, en la uno y la 2 Ujú. que son muy buenas, ¿no? O sea, Sí, sí se respetó su visión y no hubo más allá de la distribución, ¿no? En cuanto a campaña. O sea, y realmente llevó mucha gente al cine por su calidad, no ajá, por su pop, por ser un producto pop, ¿no? Lo más reconocido de los últimos años, ¿no? Pero sí, George Lucas es el gran referente de esto también, pero que él creo que empezó siendo independiente, ¿no? Y después le compran la idea y empieza que ya hasta ahorita, ¿no? Creo que le compraron apenas la idea, ¿no? Como, o sea, hasta los noventas, ¿no? sí. Bueno, o Sí, a sí, sí. querer hacer las otras películas, otras tres. Fue cuando nació la tecnología, Ajá, ¿no? Porque las primeras tres eran 99, creo. independientes, ¿no? Que sí Sí, fue un gran boom, pero no estaban pues es detrás. su productora, ¿no? Ajá, sí, Lucasfilms era su productora, exacto, exacto. Sí, sí. que fue cuando entra ya poquito ahí Disney en esta década a querer explotar la mina de oro. Sí, bueno, ajá, con todas las series y esas cosas. Te digo, o sea, ya es como buscar absolutamente el dinero, ¿no? Que Ajá, no estoy, bueno, al menos yo no estoy peleado todo con ello, ¿no? Porque pues sí se pueden sacar buenas ideas. Por sí, ejemplo, de Mandalorian, creo que fue una buena propuesta desde el punto de que se hizo un libro interesante ahí en cuanto a el lenguaje del western, ¿no? En cuanto a lo técnico del cine y cómo se juntó con la ciencia ficción, con lo interestelar. Es extraño, o sea, se pueden hacer cosas interesantes es que mientras justo, no se sobreexploten. justo a eso creo que es importante llegar, que siento yo que esto de cine independiente va a ir, o sea, el término como tal va a cambiar, o sea, no sé hacia dónde va a ir, pero sí, por mucho tiempo el cine comercial pecaba, ¿no? En absolutamente centrarse Sí, en el dinero, ¿no? Pero hoy en día ya no solamente es centrarse en explotar una franquicia, ¿no? Ya también buscan respetar la visión del autor, que digamos que llega alguien con un proyecto y les enseña, o sea,
una visión sobre lo que se puede hacer sobre Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que es de Mandalorian, Sí, con el universo de Star Wars. Le respetan esa visión y le dan presupuesto, ¿no? No sé si es muy alto, creo que sí. El de Mandalorian creo que sí sí, es alto. tal vez como el de las películas. Ajá, creo que sí. Pero a final de cuentas, también, digamos, cumple con la visión del director. O sea, lo que menciona el cine independiente como pautas principales, ¿no? Y aquí el cine comercial, que es de Mandalorian, ya empieza a cumplir, ¿no? Que es con que respeta la visión del director. Ujú. Quizá, y ya cambia un poco con el presupuesto, ¿no? Que ya es presupuesto más alto. Que eso también Sí, siento yo que va a cambiar. Bueno, es que también no hemos mencionado, pero creo que es importante mencionarlo, que siento yo que aquí es donde empieza a ver como, bueno, no sé qué opinas tú, pero el caso de A24, que digamos que durante mucho tiempo, o sea, es el gran referente del cine independiente en Estados Unidos hoy, y creo que a nivel mundial, porque de ahí han salido muchas películas interesantes, ¿no? De los hermanos Safdie, de Robert Eggers, de Ari Aster, claro. de David Sí, Lowry, todos estos. Pero siento que el éxito de esta productora lleva a que tengan más presupuesto las películas, ¿no? O sea, siento yo que empieza ya esa pauta, ese punto, digamos, como que digamos, empieza ya a... Bueno, ese punto ya no lo fue, tienen, ¿no? fue un poquito, yo creo que su éxito se debió un poquito a lo que habíamos mencionado antes, ¿no? De el hecho de que lo independiente está ligado de cierta manera con el cine manufacturado o hecho a mano, ¿no? De autor, pues. Ujú. Y ellos, O más bien el interés, ¿no? De las productoras en alargar, ¿no? Porque ya no solamente es la distribución, ya no solamente es la producción y la exhibición, ya empiezan a hacer otras cosas como muñecos, todo este tipo de campañas, ¿no? Publicitarias que buscan conseguir ingresos, ¿no? sí, definitivamente, de manera muy atinada, le han cedido a los creadores el privilegio de poder hacer su material de la manera en la que ellos decidan, ¿no? Porque pues al final lo único que tienen en común las películas que antes mencionamos o de los directores que antes mencionamos es el hecho de que estaban cobijadas bajo la gran silueta de A24 porque en sí son variopintas, son completamente diferentes y eso gracias a que cada director le ha sabido dar su propio lenguaje y eso es muy bonito. Eso creo que es lo que ha funcionado, que se han arriesgado en elegir directores que son desconocidos y que sin embargo traen una propuesta muy interesante. Pero creo que es lo que mencionaste, ¿no? Que va a ser en cuanto a lo que tal vez suceda con el cine de independiente más adelante, desde mi punto de vista, creo que es que va a ser un poco más permisible en cuanto a lo que va a dejar incluir como cine independiente, ¿no? Porque tal vez, y de hecho vemos muchas grandes productoras que tienen ahí sus pequeños castillitos que son más modestos y que bajo ellos también sacan cosas. Y pues, ¿cómo le vamos a negar lo independiente a eso que tiene un presupuesto menor a lo que solo por el simple hecho de estar ubicados por cuando al final fueron de cierta manera limitados. Entonces, tal vez A24 se vuelva una gran industria para el cine de terror o para el cine de lo diferente y crezca y tal vez lo hará y cobijará a otras productoras que van creciendo y tienen propuestas iguales que al final ojalá que eso es lo que deseamos que suceda al cine, ¿no? Que se vea complementado por nuevas ideas que sean refrescantes, que no sea tanto refrito Ah, o que no sea tanto malo refrito, ¿no? sí. Por ejemplo, para ti, ¿qué implica hoy que una película sea independiente? ¿O qué implica para ti hoy el cine independiente? O sea, porque siento que es un término que muta, ¿no? O sea, que ha cambiado, que va Sí, cambiando. sí, 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 sí. Yo no sé, pero yo no sé hasta qué punto, y no sé si exista ese, pero puede que en algún lugar haya un creador que, así como están los poetas, ¿no? Que hacen poesía para ellos mismos,
si existe, eso es llevarlo al punto más ridículo, ¿no? No sé si exista o no, pero alguien que solo haga cine para él mismo, que trate de que considere que no tiene nada de, como habíamos dicho antes, ¿no? Que es un individuo que tiene simplemente su cámara, su equipo de micrófonos, su iluminación, tal vez algo muy modesto, y haga cine para él, ¿no? Que él consuma. Eso podría ser lo más exagerado en cuanto a si se podría considerar algo como independiente o no, ya sé, sin buscar el hecho de que quiera ese individuo conseguir una retribución monetaria, tal vez lo haya, tal vez no, pero al final yo creo que el arte está hecho para compartir, ¿no? Y creo que si algo vemos todos en él es que es como un espejo del humano, de que puede reflejarse. Entonces, creo que el cine independiente que nos ha llegado en este momento es diferente por el hecho de que es muy diverso, es muy heterogéneo, es muy moldeable, no está tan restringido como el cine comercial, ¿sabes? El cine comercial es muy fácil es hasta predecible. No sé, yo creo que lo que se busca es complacer a la audiencia. Al final, si no quedas bien con tu audiencia, al final eso puede que te repercuta en cuanto a lo económico. Y por eso vemos muchas películas con finales felices, que nos ha dejado como herencia la buena Disney, que no es de todo malo, ¿no? Pero es un poquito alejado de la realidad o de lo que es la realidad. Y eso, también eso, el lindo independiente, ¿no? Un poco más el reflejo de lo real, que es un poco la tendencia, pero no es que se tenga que ceñir a eso, o sea, porque pues al final la realidad está formada por la subjetividad de todos, y si a alguien se le ocurre hacer algo que es completamente descabellado, va a formar parte de la realidad, aunque todos lo vean como algo que es irreal, pero un poco para mí es eso lo independiente en este momento. O sea, creo que todo vuelve un poco a Casabetes, ¿no? O sea, Sí, esto sí, sí, sí. de hacer cine por diversión, ¿no? Por pasión, por espíritu, ¿no? O sea, creo que con todos los dispositivos que hoy tenemos, ¿no? Creo que se puede llegar a una democratización del cine, digámosle, en el que cualquier persona puede llevar a cabo un proyecto cinematográfico. Se puede hacer de calidad, creo yo. O sea, creo que volvemos a hacer como Georges Méliès también, ¿no? O sea, creo que se puede Sí, experimentar con el celular, se puede experimentar con las cámaras fotográficas, ¿no? Que también graban. ahora con todos los filtros que hay, ¿no? Eso es Sí, una sí. ayuda las herramientas que la tecnología nos ofrece. Ay, creo que eso podría ser, bueno, es cine independiente, ¿no? O sea, digamos, como tú dijiste, ¿no? No buscar, no estar detrás de ninguna, bueno, que no esté detrás de ti una productora que busca dinero, que busca ganancia, ¿no? Que siento yo que también hay veces en las que vas a tener que necesitar algún apoyo económico, pero digamos que no, Sí, sí, sí. pero no el de las productoras tan reconocidas, ¿no? Y, y famosas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que también igual ya la distribución ya cambió, o sea, creo que hoy en día lo puedes subir a YouTube o a Sí, Daily Motion, que también, o sea, creo que te digo, es la democratización del cine, pero también no sé qué opinas tú, qué tan no gran productora es YouTube, digamos, no te da dinero YouTube, pero al final de cuentas sí está generando mucho dinero, ¿no? O sea, y los youtubers y todo este cosas les pagan, ¿no? YouTube les pues paga por las reproducciones. es, es una trampa un poquito, ¿no? Porque pues ellos sí ganan por el contenido que hacen todos los demás. Digo, les dan una tajada que es más simbólica, porque pues no se equipara con el esfuerzo que hacen los individuos. Pero el Ujú. hecho de que yo creo que es retribuible, porque al final, si YouTube es lo que es hoy en día, se debe a los usuarios, porque ellos son los que han alimentado con su contenido la plataforma. Entonces, ellos, de cierta manera, pues por eso han nacido los sponsors, ¿no? El Coffee y todas estas opciones que te permiten a ti como creador el ayudarte, ¿no? El, hay
un programa que no recuerdo cómo se llama, que es como virtual, en el que tú te puedes inscribir y proponer tu proyecto. No recuerdo el nombre ahorita, pero tienes la posibilidad de que usuarios de esa plataforma te apoyen en el proyecto. Y muchas ideas muy geniales han surgido de esa manera, ¿no? Ujú. Es no recuerdo ahorita cuáles, pero eso no solo va al cine, también ha ido a la música, ha ido al videojuego, ha ido al cómic. Entonces, es es bonito como lo independiente también ha ayudado mucho a hermanar a la comunidad de consumidores de cualquier tipo de lenguaje artístico, porque pues si los consumidores son los que desean ese tipo de contenido, pues pagan por seguir teniendo eso, ¿no? Si le pagas a Netflix que te da luego cosas igual a la misma cantidad de buenas o malas, ¿por qué no darle a alguien que tiene todo el talento y que te puede ofrecer algo de una calidad que ya envidiaría HBO, Netflix o Disney o Apple, ¿no? Oye, y por Y es eso ejemplo, también, a perdón. ver, dime. Sí, Bueno, no, 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 no me acuerdo no. si lo mencionaste, pero ¿tú qué crees que haya ocasionado el éxito de A24? O sea, todo este Eh, éxito constante, ¿no? Película tras película. sí, es que, de hecho, bien, revisando su catálogo, no hay película que falle, ¿eh? Hay unas, te comentaba hace rato la de Fabric, que no he tenido la oportunidad de verla, pero, o sea, es tan descabellado el relato que no sé, me hace pensar un poquito en la literatura, en las cosas que hacía Edgar Allan Poe. No sé, pienso un poquito en ello, pero eso es lo que te decía, lo diverso. Y se ha enfocado un poco en el cine de terror, que el cine de terror está en su, yo creo, tal vez es un poco arriesgado el mencionarlo, pero creo que está en su, tal vez, nueva época de oro, ¿eh? Porque hay unas propuestas ahí muy interesantes sobre, el año pasado tuvimos muchas, Saint Maud, no recuerdo cuáles todas, pero hubo muchas propuestas muy buenas el año pasado en cuanto a cine de terror, no comercial, y que el hijo de Cronenberg sacó una también que es muy buena, no recuerdo su nombre, Crónica, creo que se llamaba una también, que era como unos policías que viajaban en el tiempo o algo así. Pero hubo propuestas muy interesantes. Y creo que no de A24, pero sí de productoras independientes. Y creo que la audiencia, de cierta manera, digo, al final el cine es una manera de escapismo, ¿no? Y qué mejor manera de sentir algo que tú no podrás sentir en tu vida como lo es el terror, ¿no? El tener la adrenalina al 100% sabiéndote seguro en tu butaca y consumiendo un producto que te levanta toda la energía, porque no hay nada mejor que un buen susto, y eso es lo que su gran mérito de A24, que ya dejó una marca en el cine incuestionable, la verdad, simplemente con cine terror, que no todo su catálogo es cine terror, pero con eso simplemente. Y, y, por ejemplo, o sea, ya es que estamos hablando de directores que empiezan siendo independientes como Spielberg, pero también hay una, se les puede mencionar de Tarantino, ¿no? Se puede mencionar a Sí, Tarantino Denis cuando comenzó. Villeneuve, que hoy es, o sea, ellos, bueno, él es de los más importantes hoy en día, a Paul Thomas Anderson, Jim Jarmusch, a Nolan, Sí, el mismo Nolan, ¿no? Bueno, pues lo Aronofsky, que todos comentamos hace estos, rato, ajá, a que, estos, por que ejemplo, a estos, ¿cómo se les consideraría ya? O sea, ¿están dentro del cine comercial o dentro del cine independiente? Bueno, o de pues arte, igual y sería. O sea, porque después son fichados por, o más bien, son, les dan presupuesto, les suelta catalogados, ¿no? presupuesto, ajá, les da presupuesto productoras importantes como Warner, es Columbia, Netflix, ajá, todas estas productoras. ¿Cómo considerar a estos directores? pues igual había que tal vez denominar un nuevo término, ¿no? Porque, Como Cinépolis, cine de porque arte. sí, porque sí es cierto que comenzaron como creadores independientes y más adelante su contenido pues fue dependiendo mucho de la audiencia, si son lo que son porque la audiencia los tuvo. Tarantino tiene creo que es de los directores más amados
en el panorama cinematográfico porque a la gente le gusta un poquito yo creo que es lo que trae de él es un poquito su violencia, ¿no? Y sus historias descabelladas y sus diálogos que son súper, súper casi de los mejores que hay en cine, pero es como una cepa diferente en cuanto a los directores, porque hay directores, por ejemplo, Disney, ¿no? Ha, ha puesto directores desconocidos bajo sus alas, que esos directores no podríamos considerarlos como que comenzaron desde cero, ¿no? Si se hacen de renombre en el futuro, pues qué bien, ¿no? Y bien por ellos sería muy genial. Pero pues empezaron con todo el apoyo, que al final está un poco manipulado ahí el asunto, porque pues son este tipo de productoras Disney, en específico, constriñen mucho lo que, por ejemplo, no podría hablar de un cine de autor en catálogo de Marvel, porque ahí depende mucho lo que los productores decidan lo que quiere su... Hemos visto tal vez películas de superhéroes distintas, pero Creo que hay una, ¿no? Que podrían, o sea, no es independiente, porque eso. obviamente es Marvel, al final de cuentas, ¿no? Pero de un director, ¿no? Que estuvo A cerca, ver o cuál sea, no es. sé cuál es. Ah, bueno, pues Ant-Man, ¿no? Que No, sí, era claro, de claro, claro. Edgar Wright, le iba a dirigir y le iban a respetar Sí, su visión y todo esto. Y era una película de poco presupuesto porque era Ant-Man, ¿no? O sea, no era una película de las más importantes, digámosle. es que Pero estoy tratando de pensar en una película. le inyectó una visión que al final de cuentas Sí, 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 sí. Wright se salió porque no le iban a respetar la visión, ¿no? Y mejor decidió dar un paso al costado, pero al final de cuentas les dejó ya el proyecto muy encaminado, ¿no? Y resultó muy Que divertido es y un fresco, error, ¿no? ¿no? Que es un error porque, o sea, si Disney dejara, o sea, si diera esa posibilidad de que experimentaran con lo que es que creen que como es canon no se puede, es algo que no se puede desvirtuar, que no pueden manipular. Pero digo, si al final con Deadpool no llegaron a la esencia de lo que en realidad es el personaje, pero a la gente le gustó, ¿no? Si Ujú. lo que temen es lo violento o lo diferente, pues ahí está Logan también, hay varios ejemplos de buen cine de Joker, por Joker, ¿no? ejemplo, que no Sí. nos dicen, sí. Es más, ellos es Joker y Logan y tal vez Ant-Man y Guardianes de la Galaxia estarían un poquito más cercano a esto de cine de, tal vez, no de arte, pero tirándolo un poco, o tal vez de una creación un poquito más pensada, un poquito más elaborada, que no cree ingenuo a su espectador y que sabe que aunque hagan algo diferente, lo van a apreciar. Y pues eso es un poco, ¿no? El hecho de que un director comience desde cero y que al final termine siendo apoyado por, por las grandes, o sea, creo que queda en la opción, bueno, en lo que el director puede decidir, ¿no? Porque al final no todos los directores siguieron ese camino. Por ejemplo, Jarmuth comenzó con Strangers in Paradise, Ujú. con su cine independiente y sigue ahora, ¿no? Con lo que sacó con Los Muertos No Están Muertos, con La Ujú. Muerte No Muere, algo así. Y sigue siendo independiente, no, o sea, no hay por qué, al final es la decisión del director, no tiene por qué volverse alguien que dependa del cine de producción elevada. Siento que, o sea, de eso que mencionas, el único que siento yo que puede estar como en debate, que podríamos hablar sobre si es o no, es Tarantino, ¿no? Porque siento que sí evolucionó a una visión más hollywoodense. O sea, es muy Sí, de darle, incluso homenajea, ¿no? Constantemente, o una visión, pues muy norteamericana, ¿no? Muy estadounidense, de darles como héroes, ¿no? En Bastardos sin Gloria, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí, cambia la historia y Hitler no logra su cometido y todas esas cuestiones. Y Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Que es toda una oda hollywoodense, ¿no? También. Pues siento que es el único, o de los últimos grandes directores, el único o no el único, pero el que luego pienso que sí puede que haya abandonado un poco o sea, o que amalgamó mucho las dos partes, ¿no? Lo comercial con su visión. sí. Es que, ¿sabes? Creo que es el director
más rentable hoy por hoy, porque se insertó tanto en la cultura popular que, o sea, yo te lo juro que lo he visto tan reproducido en un montón de cosas, en playeras, en revistas, hasta he escuchado canciones de hip hop con samples de sus películas, he escuchado, o sea, es muy conocido en realidad, incluso por personas que no, eso también le ayudó un poco, porque tal vez con el problema que hubo con este Harvey Weinstein, que era uno de sus productores, si, si Tarantino no fuera lo que la audiencia o lo pusiera en el pedestal que la audiencia lo puso, tal vez no estaríamos hablando ahorita de una gran película como Once Upon a Time, ¿no? Tal vez no hubiera salido, no Que sabemos. siento que se salvó, ¿no? O sea, siento que Tarantino también tiene sus cuestiones ahí medio raras. Por ejemplo, en la última película de Érase una vez en Hollywood, ¿no? Ahí mostró mucho sus fetiches, ¿no? Y todas estas manías que Sí, tiene, o sea, a sí, sí. través del cine, reflejó un montón de cosas. Y pues sí, era muy amigo de Weinstein, ¿no? Pero pues Sí, se salvó o no sé qué pasó, pero, o sea, no digo que lo tienen que odiar ni nada, ¿va? Pero digo que sí, o sea, vean, ajá. vean el documental que salió hace poco, no recuerdo quién lo sacó, pero se lo recomiendo nada más como dato curioso, no es perfecto, pero creo que se dice, creo que dice QT8 o algo así, que es Quentin Tarantino 8, que son como su historia y las 8 películas que hizo desde Reservoir Dogs hasta los 8 más odiados, que habla un poco, sale mucho el personaje de caricaturizado, pero sale el personaje de Weinstein ahí, habla un poco más como de su relación, y es interesante verlo. Y por ejemplo, bueno, gracias por la recomendación, ojalá lo puedan ver, ¿no? O sea, creo que es muy interesante eso. Pero, o sea, iba a preguntarte sobre, ¿y cuál crees que es el lado contrario? O sea, en lugar de Tarantino, ¿no? Que se ha mantenido Ujú. como su visión a pesar de entrar a los grandes, pues, estudios, ¿no? A ser Sí, respaldado por ellos. ¿Quién consideras que es? ¿sabes? Había mencionado mm, a Guillermo, pero estoy pensando ahorita, o sea, no es mi director preferido, pero creo que entra dentro de lo que comentamos un poco, tal vez Lars Frontier, ¿no? Con su mirar, con esta vista retorcida que tiene sobre la realidad, que comenzó con ideas muy, tal vez, propositivas, y ha ido decayendo un poco, pero, no, pero con lo último que hizo, que es La Casa de Jack, creo que se sigue teniendo tal vez un lenguaje ahí un poco, o sea, sigue en lo suyo, ¿no? Y no lo podría considerar yo al menos un director comercial, ¿no? Que está enfocado por agradarle a la audiencia general, que busca la aclamación mundial. No lo veo como ese tipo de directores, lo veo como un director que comenzó con comenzó en lo independiente, tal vez ya no siga tanto en ello porque pues al final el cine nos deja dinero, que no hay que negar eso, pero pues sí, un poquito, ¿no? Él ha tenido la posibilidad de, con lo que ha ganado, seguir respetando eso, ¿no? Y plasmar sus ideas retorcidas en la pantalla. Y de Montrer, que también hay que decir que es alguien importante porque, o sea, en los noventas impulsó el Dogma 95, que es Sí, otra corriente que, digamos, renovó o volvió a instaurar esto de lo independiente, ¿no? Y fíjate que lo hizo junto con Thomas Vinterberg, que sí, últimamente estuvo nominado, ¿no? Por esta película con Matt Mikkelsen, Drunk, Drunk, exacto. Y yo, o sea, pensando yo también sobre quién, fíjate que yo creo que Denis Villeneuve, que últimamente es como siento yo que el gran director, para mí, creo uh-huh. que, creo que incluso creo que ha aportado mucho más al cine desde lo comercial, desde su etapa de comercial, que Sí, independiente. O sea, creo que Arrival, Sicario, todas sí, muchas estas películas. películas son muy buenas, ajá, y creo que han sido de un aporte muy, muy chido. Y siento yo que a mí me gusta, o sea, es de mis tres directores favoritos de actuales, creo. Sí, es muy bueno, es muy bueno.
Y creo que es todo lo contrario a Christopher Nolan, que intenta como de, bueno, no todo lo contrario, pero Nolan intenta como hacerlo sonar intelectual todo, ¿no? Y Villeneuve Sí, muy fácilmente lo hace intelectual sin hacerlo sonar así, sin o sea, proponérselo, ¿no? sí, 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 o sea, creo que no es pretencioso en eso y eso me gusta mucho. El otro caso, creo yo, que es Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson, que creo que ha ido como vagando de productora a productora y creo que siempre le han dado por presupuesto bajo, creo, y ha hecho cosas muy chidas como Inherent Vice, ¿no? Phantom Thread, que son las sí, últimas dos, o sea, creo que son los que están con productoras importantes, creo que también Boogie Nights, creo que estaba con Warner, o ya no me acuerdo, Magnolia creo que creo que sí también, era bueno. pero Punch Drunk Love, ¿no? Y There Will Be Blood y The Master tampoco creo que estuvieron. The Master estuvo con Weinstein. Sí, sí, era parte de Weinstein Y, Company. y hay un director que nunca, creo, nunca fue independiente, pero creo que es muy chido y es David Fincher. O sea, él empezó Sí, siendo comercial siempre, siempre. O sea, empezó creo que con la de sí, Alien, sí. ¿no? Y después es la de Seven, que es muy buena, ¿no? Pero es de Warner. El Club de la Pelea, que es de 20th Century Fox. Yo creo que si algo se le puede decir a Fincher, y para ponerlo un poquito en la línea de lo independiente, es que el hecho de que es un cine completamente de autor, incluso desde su primera película, que es Alien, ¿no? Tal vez si no lo dejaron poner un poco como su ideología, o las que la plasmara en la película, desde sus comienzos vimos como un lenguaje ahí que se ha ido repitiendo, que es muy interesante, que le da mucho al cine y que se lo sigue dando incluso el año pasado, ¿no? Que sacó Mank. Ujú. Creo que sí, tal vez no podría considerarse como parte de lo independiente por el presupuesto, pero sí porque las productoras siempre le han dado la oportunidad de que él lance, y con acierto lo han hecho, lance su idea de lo que quiere plasmar en la pantalla. Creo que es como un Hitchcock actual, ¿no? O sea, Hitchcock todo el Sí, tiempo sí, estuvo definitivamente. con productoras importantes, bueno, cuando está aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero todas sus películas fueron buenas, o sea, hizo valer su visión por encima de todo y creo que Fincher lo ha hecho muy bien y su cine es de calidad, ¿no? Y bueno, ya casi vamos a terminar, pero antes, o sea, con esta lista que hicimos, también me gustaría que, pues, le dijéramos al público cuáles consideramos que son los directores independientes que son muy interesantes, que han sido refrescantes para el cine. ¿Cuáles son los tuyos, Ángel? Tal vez, tal vez no son, son propuestas interesantes de ver, no son indispensables, no mueren si no los ven, pero lo que comentábamos al principio, Casabets, yo me quedaría también con Jarmusch, y ¿qué más elegiría? Mm, Tal vez no sé si podría considerarlo como un cine independiente, pero ahí va un poco en la línea eso. Tal vez igual como Fincher, no por la producción, pero Nicholas Winder, no recuerdo bien su apellido. Winner El último, Refn, ¿no? él un poquito siento que está con su película con Bronson. Es muy Tiene buena esa. unas propuestas interesantes. Tiene unas propuestas interesantes, ellos. ¿Y las Y tuyas, sí, Luis? creo que estos que mencionas son muy importantes. Creo que Woody Allen también lo llegó a hacer, ¿no? O sea, porque era independiente, Sí, creo, sí, sí. en su momento. Es Scorsese, también las primeras películas que hizo fueron independientes y son muy buenas, ¿no? Taxi Driver, Toro Salvaje que ya mencioné. Creo que también el Rey de la Comedia fue independiente Sí. y tiene algunas otras por ahí. El cine europeo, o sea, creo que es, o sea, creo que es curioso. Creo que el cine comercial empieza por Estados Unidos, ¿no? Todas las compañías de Estados Unidos son las que empiezan Sí, a hacer esta brecha, ¿no? Entre lo independiente y lo comercial. Porque, ahí surgió. porque en Europa estaba Janus Film, por ejemplo, que tenía muchos directores, como creo que Fellini, ¿no? Truffaut, Fellini, todos estos, no sé, no creo si hasta Axel Barda, creo Creo que que sí. Godard también, todos estos, y realmente pues no, nunca fue comercial. Y actualmente pues creo que Robert Eggers, Ari Aster, Sean Baker, no Sí. recuerdo. Bueno, Jonah Hill, pues Muy,
Ajá, Su primer intento, ¿no? sorprendió a todos, ¿no? Con mid-90s, 90s, no sé. Sí, sí. Y pues sí, o sea, creo que Hay una voz los, ahí. los hermanos Safdie, ¿no? Con Sí. Good Time, y con James, todas estas. Ari Aster creo que ya lo mencioné, no me acuerdo, pero él también. Olivia Wilde sacó una película hace un año, 2 años. Que se llama, creo que no, bonita también. ¿Sabes también quién? Que no sé por qué, porque es mujer, pero con todo este movimiento, no ha tenido como los reflectores suficientes, que es Lynn Ramsey, o Lynn Ramsey, no sé cómo se Ujú. pronuncia, que todas sus películas son muy buenas, ¿no? Y no ha recibido como mucho reconocimiento, que es Tenemos que hablar de Kevin, realmente Sí, nunca estuviste aquí, muy no me buen acuerdo, cine, realmente. no me acuerdo qué otra, pero no sé si se me escapa, pero había otra. Pero bueno, o sea, creo que esos son como a grandes rasgos los principales, que Sí. son muy interesantes. Y para terminar, ya es la última, ¿hacia dónde crees que va el cine independiente? O sea, ¿qué va a ser del cine independiente? ¿Cómo, hacia dónde va con toda esta situación del que mencionábamos de YouTube, tomando en cuenta las plataformas streaming? ¿Qué va a pasar con las, porque también habría que mencionar lo que va a pasar con las productoras, ¿no? ¿Quiénes van a ser Sí, las sí, grandes sí. productoras ahora? ¿O van a seguir siendo las mismas? ¿Cómo va a ser? Pues muchos desaparecieron tristemente, ¿no? Porque eran propuestas interesantes. O si no desaparecieron, se quedaron muy enfocados. Por ejemplo, el ejemplo de Colombia, triste, ya su MGM incluso, yo creo que ya no es lo que era su época dorada, pasó hace mucho, mucho. Pero sí, creo que el cine vienen buenos años para el cine independiente por el hecho de que viéndolo desde lo que significa como base, que es el hecho de contar con una producción reducida. Yo creo que lo importante en el futuro será que muchas personas van a tener la oportunidad de aportar sus ideas, ¿no? Personas que desconocemos, porque pues al final cuántos humanos hay en la Tierra, ¿no? Hay muchos, ya la gran mayoría de ellos tiene acceso a un dispositivo móvil y los dispositivos cada vez tienen una mejor resolución en cuanto a sus cámaras. Y no solo eso, tienen también muchos gadgets, herramientas que pueden mejorar. Vi el otro día una herramienta que estaba se me hizo muy loca, no la conocía, en la que puedes poner sobre un mismo video, grabarte a ti mismo y recortarte y ponerte en diferentes posiciones y en movimiento. Eso se me hizo algo completamente loco, digo. Yo creo que, y es tan versátil y tan fácil, se ve tan fácil en celular, que creo que, por ejemplo, si eso hubiera tenido Chespirito para su programa u otra cosa hubiera sido, ¿no? Que cuando veíamos al señor Barriga, a Edgar Vivar, el señor Barriga, y o sea, no se veía orgánico. Creo que los dispositivos móviles van a revitalizar la manera tal vez de ver, tal vez hablemos en el futuro de un cine más portátil, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y también mucho, también me gustaría que comentáramos también un poquito de quitarle este estigma, ¿no? Que tiene el cine de lo independiente, porque o sea, al final sí es independiente y hablamos de por qué lo es, pero al final es cine puro y duro como cualquier otra película y yo creo que incluso tiene más mérito su realización que lo comercial, porque puede que sea un trabajo más honesto, ¿no? Y es un completo logro el poder alcanzar ver la luz de una película independiente, ¿no? Porque no solo es la grabación, es la edición, es la postproducción, son muchos pasos que hay que dar para que una película logre ver la luz. Entonces, ahí hay que también quitar un poquito ese estigma y darle la oportunidad a un cine que tiene voz y tiene cosas importantes que decir, Luis. Sí, yo creo que eso está muy bien, lo último que mencionas. O sea, creo que al final de cuentas es cine, ¿no? O sea, algo que hay que decir, o sea, que nosotros consideramos y que hay que decir es que el cine es cine y en todos lados, sea como sea, es cine, ¿no? O Sí, sea, sea independiente, sea comercial, lo que sea. Lo único que tiene independiente que digamos que es más íntimo, como dices, ¿no? Que respeta más la visión del sí, director
y que es más franco con su visión, ¿no? Realista y toda esta cuestión. O sea, creo que es lo que lo hace valioso y que, pues, quitarnos el estigma de que mucha gente tiene el estigma de que es cine de mejor calidad. Para nada está garantizado eso. Y otra gente, pues, que es un cine más, no sé, a veces aburrido, o a veces, no sé, Pretencioso. pretencioso, exacto. Puede ser porque al tener más cercanía con el autor puede darse, pero al final de cuentas es honesto, creo, y eso lo hace valioso, ¿no? En estos días. Y Sí. lo que mencionabas sobre el cine independiente, creo que estoy de acuerdo, creo que la gran revolución, la gran última revolución que aporta el cine independiente es la creación de dispositivos, ¿no? La calidad de imagen, de grabación, los iPhones, los Sí. celulares, ¿no? Creo que eso, como mencioné, lleva a una democratización del cine. Cualquiera puede llevar a cabo una película. Solamente se requiere usar así que tener el proyecto y salir a hacerlo. Y en cuanto al cine comercial, pues no sé qué va a pasar con las productoras, ¿no? Porque, como dijiste, hay muchas que han sido absorbidas por otras, ¿no? Disney, por ejemplo, acaba de comprar Fox, ¿no? Ya Sí. Fox ya no existe. Warner, Impensable hace sí, unos años. sí, ¿no? Impensable. Y también impensable era que Netflix hoy fuera el monstruo que es, ¿no? Nadie se lo esperaba. No, para nada. Yo creo que eso es. Que eso habría que checarlo también. ¿Qué es lo que va a pasar con las grandes productoras? O sea, ¿quiénes van a ser ahora las grandes productoras? Porque siento yo que puede llegar a ser Netflix ya una gran productora, ¿no? Y que por ahí alguna puede empezar a ser de cine independiente, ¿no? Que puede empezar a apostar más por la visión del director que otra cosa. Y sospecho que puede ser Warner, porque al tener ya ese esquema en HBO puede llegar a replicarlo ya en el cine. Pero quién sabe, o sea. Y Netflix está apostando mucho más por lo comercial, ¿no? De repente hay mucho contenido que realmente no es de calidad, ¿no? Pero pues sí, en pocas palabras creo que va a seguir cambiando este término, va a seguir cambiando la situación con las productoras, va a seguir, y absolutamente cambió la forma de hacerse cine, ¿no? Y de distribuirlo hoy en día. Sí, sí. Pues no sé si tengas algo más que decir, Ángel. No, ya, hay que concluir. Pues entonces, hasta aquí llegamos y pues esperamos que haya Muchas sido gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos y esperamos que haya sido entretenido y nutritivo esta charla. Ojalá puedan comentarnos qué fue su opinión y por qué no, qué opinan del cine independiente o sus máximos, sus favoritos, sus directores favoritos, sus exponentes. Que nos den ejemplos, ¿no? También. Que nos den ejemplos de buenas películas. Muchos. Sí, que nos den ejemplos de buenas películas independientes y directores. Ahí para que no solo sigan las listas que nosotros propongamos, sino que se haga un diálogo ahí en comentarios. Sí, porque se nos escapan muchas, digo, o sea, ahorita en el momento, y también muchas que no hemos visto. Yo no hemos visto muchas de estas películas. Y pues ojalá se animen a entrarle a todo el cine, ¿no? O sea, comercial, sí. Cine independiente, al final de cuentas, les digo, el cine. Que lo disfruten y fuera los estigmas, ¿no? Y quien quiera hacer cine, que lo haga, ¿no? También ya tenemos los dispositivos para hacerlo. Y como decía Cassavetes, bueno, no como decía, pero su máxima premisa, ¿no? Pues hacer cine por el placer de hacer cine, ¿no? Ajá. Por el espíritu. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Y nos vemos para la próxima. Saludos.